Hermanos, buenas tardes. Vamos a llevar a cabo un pequeño estudio de uno de los obstáculos y de los pecados más significativos, que no tienen que ver con los pecados escandalosos, tienen que ver con un estado de ánimo y una actitud que ha tenido el pueblo de Israel y algunos varones, los cuales pues han estorbado que la bendición llegue a ellos. Primero vemos que el pueblo de Israel, cuando fue sacado de la tierra de Egipto, Dios les prometió llegar a la vida eterna. En lo espiritual es eso, y en la tierra, pues a la tierra prometida. Entonces el pueblo de Israel, estando a las orillas del Jordán, ya solamente para pasar el Jordán y conquistar la tierra, pues decidió a través de Moisés llamar a 12 espías para ver la tierra cómo estaba. Entonces en esa decisión pues escogió a 12 espías. Esos 12 espías fueron durante 40 días, estuvieron viendo cómo estaba la tierra, regresaron y entonces pues dijeron, sí, efectivamente es una tierra donde fluye leche y miel. Pero 10 de los 12 tuvieron una actitud de cobardía, que ese es el pecado que hoy trabajaremos. ¿Por qué? Porque vieron que en verdad estaba la leche y la miel y que estaba todo bien, pero dijeron, es que los que habitan ahí, las ciudades son fortificadas, los hombres son muy fuertes, son más fuertes que nosotros, y pues no vamos. Y entonces los únicos dos que tuvieron una actitud de fe y de ir a conquistar, que fue Josué y Caleb, dijeron, pero ¿cómo? Ya vamos de una vez, si Dios va con nosotros, su buena suerte ya se fue, o su protección ya se fue, va con nosotros Dios, vamos. Y dijo Caleb, los comeremos como a pan. Pero los otros 10 dijeron que no. Y entonces, en esa actitud de cobardía, de miedo, pues Dios los mandó a andar 40 años dando vueltas en el desierto. Y al último todos esos incrédulos murieron, y cuando entraron a la tierra prometida entraron nada más los niños. Fueron 40 años de andar dando vueltas por cobardes, que ya Dios les había dado la tierra prometida, ya nomás era cruzar el Jordán para tomar la tierra. Entonces ese es el pecado que hoy vamos a ver. Y también en la cobardía hubo un hombre de nombre Elí, que tenía unos hijos que eran impíos, no tenían ninguna intención de guardar los mandamientos de Dios. Y entonces el Señor dice la palabra de Dios en 1 Samuel, el pecado de los hijos de Elí, dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Entonces el papá, por quedar bien con ellos, los involucró, mezcló, hizo las cosas mal. Y para no entrar en tanto detalle y sintetizar esto, dice que el Señor le reclamó y le dijo, ¿por qué has hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí. Y eso le costó su ministerio y su destitución.
Pero aquí está bien claro que dice, honraste más a tus hijos que a mí, en lo que yo te mandé. Entonces en el libro de Mateo 10:27 dice, el que ama más hijo o hijas que a mí, no es digno de mí. Pero también habla de padres, de madre, el que honra más al padre, a la madre que a mí. Entonces todo eso que dijo el Señor Jesucristo tiene una base bíblica, y es esto que acabo de leer. Dice, ¿por qué? Dice, ¿por qué has hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Y has honrado más a tus hijos que a mí. Cuando los hijos, dice el Señor, que los hijos de Eli eran hombres impíos, que no tenían conocimiento de Dios. Y entonces este hombre le dio más preferencia a sus hijos que no eran convertidos que a Dios mismo. Entonces por eso Cristo dice, si amares más hijo o hija que a mí. Porque mucha gente tiene a sus hijos que no son convertidos y los tienen como, los tratan como si fueran hijos de Dios. Y la verdad es que no hay disciplina, no hay valor. Dice la palabra de Dios, desde los tiempos de Juan, el reino de Dios sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. En otra traducción dice, y solamente los valientes lo arrebatan. La cobardía viene por no meterse en problemas. Y esto era lo que hacían algunos. Por no meterse en problemas con sus hijos, no les decían que lo que estaban haciendo era de a tiro una cosa que estaba mal delante de Dios. Entonces hay mucha gente que no les dice, ni les pone límites, ni nada, pensando en que Dios va a hacer la obra. Es que yo espero, le llaman prudencia a la cobardía. Es que yo espero que Dios haga la obra, pero no les predicas con tu ejemplo y no les pones el límite, que dónde está el límite de Dios y dónde está el límite de no Dios. Entonces Dios ha mostrado que a los hijos hay que ponerles el límite de Dios. O sea, no vas a honrar a tus hijos como Elí, cuando dice los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Pero este hombre los involucró, los mezcló en las cosas de la iglesia, las cosas de Dios. Por eso dice, ¿por qué has hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí? Engordándonos de los principios, de lo principal de toda la ofrenda de mi pueblo Israel. O sea, agarraban de las cosas de Dios, los mezclaban ahí, por no poner un límite. Entonces, hay personas que lo hacen en la familia, personas que lo hacen en el trabajo. Hay gente que quiere hacer las cosas de Dios y en el trabajo los obligan los patrones, los jefes, a decir mentiras, a robar, a hacer cosas que no se deben de hacer, y por cobardes no les dicen que eso no está bien y que ellos no van a participar. Eso es cobardía. O sea, si yo estoy del lado de Dios y a mí me invitan en mi trabajo, pues por mí córranme y no hay problema, pero esto no está bien y se los tengo que decir. Pero si nosotros tenemos en cuenta que la cobardía
Es una esclavitud del miedo y el temor al hombre. Pero el Señor dice, no temas al que puede matar tu carne, que nada más puede hacer. Teme al que puede matar tu cuerpo y tu alma y el espíritu y mandarte al infierno. Entonces, como el temor de Dios es el temor, es el principio de la sabiduría, y el sabio teme y se aparta del mal, la gente que es cobarde no se aparta, y muchas veces nada más juegan con sus emociones, a veces por la alabanza o por la palabra bonita que se dijo aquí, se emocionan, pero allá en su vida personal no confrontan a la gente del pecado. No, pues es que no se vaya a molestar, es que pues es muy buena gente, es que me está dando no sé qué y no sé cuándo. Y luego ni les predican, no les dicen valientemente lo que está mal, porque no tienen amor por sus almas. El cobarde no tiene amor. Estos hombres que fueron a ver la tierra prometida eran 10, y ellos dijeron, no, vamos a traer otros generales y mejor nos regresamos a Egipto. Eso querían hacer. Cuando Aarón y Caleb se postraron ante Dios, Dios lo que hizo fue, pues ahora llevarlos ahí dando vueltas por cobardes, y todos los que eran 600,000 aproximadamente de gente. Y cuando entraron a la tierra prometida ya no entró ninguno, se murieron todos los incrédulos y nada más entraron los niños. Y 2 eran Caleb y Josué. Pues tú vas a ver en tu camino mucho cobarde, mucha gente que no tiene el valor de pararse por la verdad y decir esto no está bien. Y lo vemos también con maridos, esposos que no le dicen a su mujer lo que se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque no se vaya a molestar. Es que hay que ser prudentes. No, eso no es prudencia, eso es cobardía. Porque si no, Juan el Bautista no hubiera sido degollado por eso. Juan el Bautista fue degollado por decirle a ese hombre su pecado de adulterio. Entonces, si uno no les dice el pecado a la esposa, se deja que la esposa mande, que la esposa diga. No tienen el valor los varones de decir, aquí las cosas se tienen que hacer como Dios dice. No, pero es que si no, se va a molestar, o si no, no sé qué. No. Dice el Señor que la cobardía es algo que no está delante de Él bien visto. ¿Por qué? Porque dice solamente los valientes arrebatan el reino de Dios, los violentos. O sea, pásete lo que te pase, a Juan el Bautista le cortaron la cabeza, a nuestro Señor lo crucificaron por decir la verdad, por pararse por la verdad. Y lo que hicieron al decir la verdad fue tocar intereses que molestaron a la gente, e inclusive una vez a los apóstoles le pasó lo mismo. Cuando salió una mujer ahí que adivinaba y que decía que estos son los que hablan de parte de Dios y no sé qué, y la reprendieron, y después los que ganaban dinero con la adivinanza los agarraron y los metieron a la cárcel, porque les quitó su negocio con la divina, con la mujer esa que adivinaba. Entonces tú cuando hables y cuando prediques de la verdad, pues vas a tocar intereses y te van a perseguir. Pero a veces, no sé cómo, el evangelio que Dios ha mostrado ahora y desde siempre, no es el evangelio de que todo va a estar bien. O sea, nuestro Señor Jesucristo dijo, yo no he venido a traer paz, sino espada. Porque se pondrá el hijo contra el padre, contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre van a ser los de su propia casa. Entonces a veces pues, en tu casa te van a estar ahí echando cosas que no son. ¿Pero por qué? Pues porque si tú no quieres tener problemas y llevártela ahí como bien tranquilo, entonces no vas a decir nada y vas a caer en el pecado de cobardía. Y la cobardía, al ser una esclavitud de miedo y del temor al hombre, es una
parte fundamental de la incredulidad. Yo no creo que Dios me defienda, mejor me callo. Y el Señor dice, no, pues el Evangelio dice, no los quieren a ustedes porque no me quieren a mí. Y los van a rechazar porque me rechazan a mí. Entonces, donde vayas, pues tienes que hablar y tienes que tener el valor. Y dice el Señor, el que no me confiese en la tierra, yo no lo confesaré en el cielo. El que me niegue, lo negaré. El que niega a Jesús con tal de quedar bien, ¿qué es eso? Es cobardía. Pero es tan grave el pecado de cobardía que dice el Señor en el libro de Apocalipsis 21, versículo 8, dice, pero los cobardes e incrédulos, comienza por ahí, los cobardes e incrédulos. La cobardía y la incredulidad van de la mano. Uno y cobardes e incrédulos. El cobarde es incrédulo. Los 12 espías no creyeron que Dios iba con ellos y que iban a poder vencer a los gigantes que se encontraron. 10. Fueron 10 y nomás 2 creyeron. Miedo tuvieron, temor del hombre, no tuvieron fe en el poder de Dios. Eso se llama en la Biblia cobardía. Si la palabra de Dios dice la cabeza del varón es Jesucristo, el varón es cabeza de la mujer y Dios cabeza de Jesucristo. Y si tú no te pones como cabeza, va a llegar Jezabel y te la va a cortar. Pero ¿qué era Acab? El esposo de Jezabel era un cobarde. Tanto que cuando no le quiso vender la viña, el hombre ese, que le dijo, no, yo cómo te voy a vender mi heredad, no te vendo nada. Se fue a chillar, se fue a llorar ahí a su almohada y luego ya le contó a la mujer esta y le dijo, es que no me quisieron vender. Y la otra fue, hizo la maldad, mató al otro, lo acusó, lo mataron y luego ya le dijo, pues ándale, ahí está. ¿Por qué? Por cobarde, por no ser la cabeza, por dejar que la mujer lo mandara, lo mangoneara y le dijera y le hiciera lo que quisiera. Entonces actualmente el Evangelio dice que cuando Cristo te dijo que los de tu propia casa van a ser tus enemigos, es porque te va a tentar el demonio con el pecado de la cobardía. Ese es un pecado, la cobardía es un pecado. Entonces, cuando Dios empieza a saber lo que Cristo dijo que nos iba a pasar, pues empieza a saber todos los problemas que tenemos y dices, ay Dios, pues sí es cierto. Pero ¿qué crees? Que con todo y eso, con todo y los gigantes, con todo y las cosas, Dios no te va a dejar. Y si Dios no te deja y Dios contigo, ¿quién contra ti? Pero ¿quién está dispuesto a pararse por la verdad, que es Cristo Jesús, para que no nos llegue la profecía condenatoria que dice aquí, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán suerte que arde con fuego, que es la muerte segunda. La cobardía te lleva a seguir la mentira. La seguridad económica te puede llevar a que estés participando en cosas prohibidas en trabajo, como el robo, como la mentira. Gente que les dice a su jefe, pues vete por las caguamas, y ahí van. Dile al patrón, al acreedor que estoy, cuando está ahí con él.
o lo manda por Dios, o le invita a fiestas, el otro tal de no quedar mal para que no se le no cobre y no le quiten su sueldo, pues ahí está. Entonces de la parábola del sembrador, que muchos van a recibir la palabra, pero que van a caer en tierra que no tiene mucha profundidad y que va a quedar realmente no tiene tierra firme, y esos son los que por la persecución y por la prueba se van. Ya a la hora, y otros por los afanes, y otros por las riquezas, y por otras cosas. Pero cuando viene la prueba, vienen las cosas duras, más piensan en hacer las cosas que les dicta su mente, que vamos a ver el sábado, que es eso, de la mente de Cristo. Y entonces no quieren hacer caso a Dios, ya le hacen caso a sus hijos, a las personas, a los vecinos, a los consejeros, o ya se quieren con el psicólogo, con el psiquiatra, con no sé quién. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es muy fuerte, nos habla de Dios. Entonces Dios nos manda, dice, ¿qué más? Te redimí, yo soy el que te salvé, el Todopoderoso, no teman contigo. Cuando pases por las aguas, yo estaría ahí. Cuando pases por el fuego, yo estaría ahí. Entonces la cobardía tuvieron los espías que no creyeron que Dios está con ellos. Como dijo Caleb, los veremos como pan si Dios está con nosotros. Su protección se ve. La cobardía no cree, es credulidad. Por eso dice la profecía condenatoria, digo yo, pero los cobardes e incrédulos están ahí junto. Está juntito. Es que está muy grande el problema, es que yo soy el que te salvé, yo soy el que te hice arrepentido sano, yo soy el que todas tus iniquidades, todas tus leyes. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando Pedro caminó por el agua y vio a Jesús, caminó, vio a Cristo con él, quitó su mirada, sintió que se ahogaba. ¿Por qué? Dejó de ver a Dios que estaba con él. La incredulidad dice, es que no es posible, esto no lo puedo pasar. Esa es cobardía que hace que la gente no crea que Dios, el Todopoderoso, está con él. Y por eso no predican, por miedo. Cuando dan por miedo, eso se llama cobardía. Total, si lo que pase, al Señor lo persiguieron, al Señor lo maltrataron, al Señor le dijeron, ¿por qué no nos van a decir a nosotros lo mismo? ¿Quiénes nosotros va a pasar? ¿Qué pasó? Y entonces tenemos que amar a Dios sobre todas y al prójimo mismo, pero el prójimo es después, no ante Cristo. Entonces vamos a orar. Y gracias al Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por esto, por este material, por este discernimiento, por este conocimiento que tú has dado, Señor. Permítenos pararnos con nuestros dos pies y entender, complementar este estudio el día sábado, donde tú vas a salvar y vas a fortalecer y vas a quitar sus cobardías y vas a afianzar nuestros pies, porque todo lo que has mostrado, Señor, en tu palabra es verdad y es el camino hacia la salvación, hacia la consagración, la restauración, la vida eterna, la sanidad, Señor, sobre cosas, el amor a ti, sobre todo, en nombre de Jesús. Te gracias. Amén. Amén. Bien, Dios.